Hoy tenemos a nuestro podcast una invitada muy especial, Victoria Scolari, nacida y criada en Argentina y actualmente inversora en Argentina, Italia y España. Hoy vamos a poder comparar dos modelos de inversión, el nuestro, la compra, reforma y venta, y la especialidad de Victoria, la compra, reforma y alquiler. Vamos a poder ver a largo plazo cuál de las dos estrategias es mejor. Bienvenidos a M-Talks. Victoria, bienvenida a nuestro podcast, muchísimas gracias por estar aquí. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Victoria Scolari? ¿Cuál es tu pasado y qué estás haciendo actualmente? Hola Armand. Soy Victoria Scolari, argentina. Hace unos años me fui de Argentina y viví un tiempo en Italia y actualmente estoy viviendo aquí en España. Voy haciendo cambios en mi vida. Actualmente me dedico a esto de las inversiones. Antes hacía cosas totalmente diferentes y nada, la vida va cambiando y uno se va adaptando a lo que va queriendo hacer. Genial, entonces, tú naciste y te criaste en Argentina. Empezaste, por decirlo así, en el mundo empresarial con una empresa familiar. Familiar. Cuéntanos un poquito a qué se dedicaba la empresa y cómo es formar parte de un grupo empresarial, de una empresa familiar. Mi padre creó una empresa hace más de 60 años. La empresa se dedica a vender combustible y productos para el campo. Vale. A mí me tocó entrar en la empresa. Unos años antes quise probar y trabajar por mi cuenta y cuando era muy chica, arranqué a los 19 años, hasta que en un momento terminé en la empresa familiar. Arranqué más o menos a los 22, 23 años trabajando con mi padre. Estuve muchos años ahí. Trabajar en una empresa familiar no es muy fácil. ¿Por qué? Y porque trabajas con tu familia, no tenés solamente un vínculo de trabajo con la gente con la que estás, y entonces eso complica mucho las relaciones. Claro. Y tanto en la relación de familia como también en la relación laboral. Es Claro. difícil poder ponerse de acuerdo con un hermano o con un padre que piensan diferente y que no es que hay un orden jerárquico tan como Claro. marcado o tan determinado como en una empresa convencional. Claro. ¿Y qué rol tenías tú dentro de esta empresa familiar? Bueno, yo hacía toda una parte de gestión administrativa y también, hacía un poco de todo. Uno se va vas tomando como diferentes roles. También tiene que ver que la realidad en Argentina es todos los escenarios y todas las cosas cambian tan rápido. Bueno, ahora un poco menos, pero en general, entonces eso hace que todo sea como muy dinámico. Vale. Uno se tiene que ir adaptando y modificando de acuerdo a que todos los días es como levantarte y no saber cómo va a ser ese día. Esto es un tema que me gustaría profundizar, es decir, en Argentina, ahora con la nueva entrada de Milei, que también hablaremos del tema, quizás es algo más estable, ¿no? Pero antes de este nuevo gobierno, ¿cómo era tener una empresa en Argentina? ¿Cómo era el día a día, los obstáculos? ¿Cómo era tener una empresa en Argentina hasta hace 2 años? Una locura. La inestabilidad y el no poder proyectar cuando vos tenés una empresa o para cualquier cosa en la vida es muy difícil porque no sabes con qué te vas a encontrar. O sea, vos no podés planificar a largo plazo. Planificar a largo plazo es muy difícil. Claro. Y aparte vos haces una planificación y en el transcurso del tiempo la vas modificando y te vas adaptando a lo que va pasando. Hay muchas cosas que influyen en la economía y en el mercado en Argentina que, por ejemplo, el valor del dólar, que es algo como que a ustedes acá les da lo mismo cuánto vale el dólar, para nosotros es fundamental. Y entonces de repente cuando vos un día tenés un dólar a 20 y a la mañana siguiente porque pasó algo te levantás con un dólar a 40, es como que todo cambia. Entonces es como que tenés que
decir, ok, bueno, ¿cómo arrancamos y cómo seguimos con esto? Es muy adrenalínico. Y te curte mucho también como empresario, segurísimo. A mí algo que me chocó, que lo hablamos hace unos días, es el tema que nos contaste de la inflación. Es bien sabido, ¿no?, para toda Europa que la inflación en Argentina llegó a unos niveles muy altos, pero para la gente que no conozca cifras, o sea, ¿qué porcentajes, qué niveles de inflación estabais manejando en Argentina hace unos años? ¿Y esto cómo influye en la empresa o el día a día? La inflación ha llegado en momentos no sé, a qué sé yo, un 200% anual. Y hoy está todo mucho más tranquilo, la inflación ha bajado mucho, hay muchas cosas que van mejorando, pero bueno, o sea, seguimos con un país en el que todavía no sabemos esto, el cambio de gobierno es muy reciente y estamos como en un proceso de ver si esto va a ser perdurable en el tiempo o no. Pero la inflación es una locura. Y cuando vos armás un negocio y decís, bueno, ok, yo tengo este capital y de repente con esto tengo la capacidad para hacer esto y de repente tenés una inflación de que los precios se te modifican todos los días, o sea, es prácticamente imposible. Nosotros tampoco tenemos acceso a los créditos porque tienen tasas tan altas que es imposible. Esto es un punto importante, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a pedir una hipoteca aquí en España, la hipoteca pues puede estar Euribor más 1,44, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, una hipoteca al 3%. O si pides un préstamo personal al 7%. O demás. En Argentina, pedir una hipoteca o pedir un préstamo personal, ¿a qué interés los bancos te financian? En este momento creo que puede andar o rondar el 30% Anual. Algo así que, digamos, para nosotros está como... ¿Estamos hablando de un préstamo personal o de una hipoteca? No, de una hipoteca. O sea, tú pides una hipoteca y el interés es un 30% anual. Bueno, esto es muy variable, como te digo, o sea, es muy difícil. Hay gente, mira, Argentina, al ser un país tan inestable, es un país de grandes oportunidades. Y que, así como te digo, que nunca sabes qué va a pasar mañana, eso que no sabes qué va a pasar puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Claro. Entonces, de repente ha habido personas o gente que ha pedido préstamos o ha hecho hipotecas o lo que sea y que las leyes o la situación ha cambiado de tal manera que han terminado pagando nada. Claro. O si no, te puede pasar totalmente al revés, que las cosas se modifican y cambian y vos una hipoteca que tenías se te termina yendo a préstamos. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a los préstamos. Nosotros todo lo hacemos con dinero genuino. Esto y es difícil. Claro, eso iba a decir. Es decir, hacerlo todo a pulmón, con capital propio, limita mucho el crecimiento de cualquier inversión o de cualquier empresa. Eso está clarísimo. Y no solamente de las empresas, de las personas también. Porque vos pensás que acá una persona que tiene un buen trabajo tiene acceso a una hipoteca y puede acceder a comprarse su casa, por ejemplo. Claro. En Argentina no. En Argentina una persona que tiene un sueldo que le alcanza para vivir y todo, pero no tiene la capacidad de ahorro para ahorrar para llegar a comprarse una casa. Entonces, esa es la parte más dura. Claro. Que vive la gente. Y hay gente que se termina, por eso te digo, endeudando y teniendo deudas que no pueden terminar de pagar nunca porque eso es complicado. Genial, Victoria. Pues volvamos un poquito a tu historia. Estabas en la empresa familiar, pero llegó un día que dijiste, hasta aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué se te pasó por la cabeza o qué pensaste para hacer un cambio radical, dejar la empresa familiar y emprender por tu cuenta y ser inversora? Siempre, toda mi vida, más allá de estar en la empresa con mi familia, siempre tuve mis cosas aparte. Entonces esto, por ejemplo, que hacemos, yo lo vengo haciendo desde siempre. En una escala mucho más chica,
pero siempre era, bueno, veo un departamento que me gusta, lo compro, lo pongo en alquiler, bueno, y así siempre tuve como mis paralelos, digamos. Nunca me quedé solamente con un trabajo y cuando terminaba de trabajar me iba a mi casa. Y un día llegó un momento que ya, bueno, mi papá ya no estaba en la empresa, entonces eso, quieras o no, cambió mucho todo el sistema de funcionamiento y creo que fue un momento quiebre en el que yo dije, tengo la posibilidad de elegir qué es lo que quiero hacer y la verdad que no quiero estar acá. No me gustaba el trabajo que hacía. Eh, y nada, y decidí que era momento de irme. ¿Y cómo fue esa noticia? ¿Tu familia cómo se le tomó? ¿Qué te dijeron? Mal. Sí, fue difícil. Mis hermanos como que no entendían que yo pudiera creer que podía tomar la decisión de irme. Era como, no, ¿cómo te vas a ir? No te Claro. podés ir, esto es lo que tenemos, esto es lo que nos tocó, acá estamos todos y vos, ¿por qué te vas a ir? Y bueno, y yo creo que en ese momento tuve la fortaleza y muchos años de terapia, debo decirlo, para poder decir, esto no es lo que yo quiero, o sea, Claro. hay un momento en la vida en lo que, o por lo menos a mí me pasó, de sentarme a pensar de que no hay mucha gente que tenga la posibilidad de elegir cómo quiere que sea su vida. Entonces, si uno lo tiene, no puede no aprovecharlo. Es como decir, tengo la posibilidad, lo tengo que aprovechar. Si yo puedo diseñar mi vida como a mí me gustaría que sea, con todos los riesgos que eso significa, porque uno, o sea, yo, más allá de todo, de que no me gustaba, de que tenía o sea, un sistema de trabajo que no era el que yo quería, pero sí tenía una contención y una seguridad que, en cierta manera, hay mucha gente que lo prioriza, digamos. Claro. Yo no, yo dije, bueno, es tomar un riesgo, es decidir irme bueno, y armar algo por mi cuenta y ver cómo me va. ¿Cuánto hace de esto? ¿Cuándo hace que diste la noticia a tu familia de que dejabas la empresa? Soy muy mala para las fechas. Más o menos. Unos 8 8 años. o 9, 8 o 9 años. 9 años más Ok. o menos. ¿Qué hiciste el año siguiente? Me llevó como un año irme, desde que yo tuve mi primera reunión y mi primer planteo de que me quería ir, me llevó como un año hasta que logramos organizar todo para que yo realmente me pudiera ir, hasta que me fui. Y cuando me fui, nada, me encontré en mi casa y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago, no? ¿Y ahora qué hago? Y nada, dije, bueno, tranquila, ya algo va a aparecer, algo va a surgir, y sí, y surgió una posibilidad que nunca la había pensado. Me ofrecieron comprar una empresa que era de indumentaria femenina. A mí siempre me gustó, pero nunca había estado en el rubro realmente. No sabías Entonces, nada de moda, ¿eh? todas las mujeres sabemos de moda, pero no a nivel comercial, o sea, Claro. no para decir, me hago cargo de una empresa. Vale. Entonces mi primera respuesta fue, no, esto es una locura, ¿cómo voy a pensar yo en esto? No. Y bueno, y como me fui, me quedó la idea dando vuelta en la cabeza y dije, ¿por qué no? Sí, a ver, así como uno vende combustible o vende agroquímicos, tiene, Claro. ¿por qué no puedo vender ropa? ¿Pero era una empresa ya consolidada, Era una empresa con que- beneficios o cómo Era estaba? no, era una empresa que la vendían porque claramente No daba. no daba, estaba muy mal manejada, muy mal administrada, tenía muchísimos problemas. Y a mí eso siempre me gustó, como la parte de analizar qué pasa y volver a reestructurar
siempre me gustó y gran parte de lo que yo también hacía en la empresa con mi familia. Eso iba a decir, justamente esto es lo que hacías en la empresa familiar. Un poco sí. Claro. Sí. Entonces, bueno, empecé a pensar y empecé a... yo soy una persona que a mí trabajando me gusta mucho consultar con otras personas. No soy una persona que trabaje yo sola y a mi criterio y qué sé yo. Entonces empecé a decir, bueno, ok, ¿quién me puede ayudar con esto? Y empecé a darme cuenta de que tenía más gente de la que yo creía que me podía realmente ayudar en el rubro. Vale. Entonces empecé con una reunión, otra y otra, y me di cuenta que sí, que lo podía hacer. Y bueno, una de mis amigas está en el rubro desde hace muchísimo tiempo, entonces ella fue como una gran ayuda para mí y fue la que en realidad terminó de hacer que yo pudiera tomar la decisión de decir, ok, sí, vamos. Ok. Y la compraste, ¿y cómo fue? ¿Cómo fueron los primeros meses? Y algo importante también que para alguien que esté emprendiendo o quiera reestructurar su empresa, ¿qué es lo primero en lo que metiste mano dentro de la empresa para cambiar ese rumbo y hacerla una empresa rentable? Lo primero que me dediqué fue a controlar los gastos. ¿Vale? Era una empresa que si bien estaba funcionando, era tanto el desmanejo interno que había que... No sabían lo que gastaban. Nada, o sea, no había control de absolutamente nada. Entonces, esta persona, Cari, que se dedica a esto, yo le di como una parte del trabajo a ella, que era toda la parte comercial y de gestión de personal, y le dije, por favor, vos ocúpate de esto, y yo me dediqué más a lo que era decir, bueno, administrativamente qué era lo que estaba pasando, y empecé, bueno, yo siempre pienso lo mismo, que cuando uno controla lo que gasta es mucho más fácil tener claro, digamos, cuál tiene que ser el objetivo Claro. para tener una buena rentabilidad. Si vos tenés totalmente descontrolados los gastos. Porque a nivel de ingresos esta empresa iba más o menos bien. A nivel de ingresos no iba mal. Nosotros aumentamos muchísimo las ventas porque había un montón de gestiones y cosas que no se estaban haciendo. Y entonces eso sí lo hicimos y en el transcurso de un año habíamos aumentado la venta muchísimo. Pero además habíamos controlado todo esto. Los gastos. Sí. Muy bien. Vale, entonces esta empresa la tuviste ¿cuánto tiempo? Y esta empresa la tuve unos 5 años más o 5 menos. años. Sí. ¿Y luego qué pasó? Y luego pasó que con la pandemia me di cuenta de que de que me quería dar el lujo de probar de vivir en otro lugar. Vale. Yo viví en Córdoba, Córdoba, Argentina. Córdoba, Argentina. A muchos cordobeses no les va a gustar esto que voy a decir, pero a mí nunca me gustó vivir en Córdoba. Vale. Y desde muy chica me quise ir, pero por toda una cuestión familiar y de todo, nunca... Diste el paso. No. Y entonces acá ya dije, ok, esto, no sé, creo que la pandemia nos afectó a todos de una manera diferente. En cosas muy positivas, porque Sí. yo aprendí y creo que saqué cosas muy buenas de la pandemia. Una de ellas fue darme cuenta que podía trabajar desde cualquier lugar del mundo, que no hacía falta estar en un lugar físico cumpliendo un horario, no era necesario. Y bueno, pero también me hizo pensar, decir, y capaz que dentro de nada nos morimos todos, y yo qué hago Claro. acá, o sea, me quedan un montón de cosas para probar todavía y para hacer. El COVID ayudó a mucha gente a replantearse cosas que si no hubiera sido por el COVID no se hubieran replanteado nunca. No, Ese parón no te da tiempo a pensar. exactamente. Y entonces decidiste que vender la empresa. Entonces decidí primero probar, porque yo tengo 2 hijos, entonces para mí, si bien nunca tuve miedo de los cambios, ni de moverme ni nada, pero tampoco es que uno anda... no, Claro. Tengo 2 hijos. Claro. Entonces decidí primero hacer una prueba y me fui unos meses a Italia a ver
qué pasaba en Italia. Primero había estado en Estados Unidos, estuve unos meses en Estados Unidos decidí como que no era el lugar para mí. Y bueno, y cuando estuve en Italia me di cuenta que sí, que podía ser un buen lugar para intentar como esta nueva experiencia de vida que quería tener. Y entonces dije, bueno, pero ahí fue donde surgió esto ok, pero si yo me vengo acá, ¿qué voy a hacer acá? O sea, Claro. porque, ¿a qué me voy a dedicar? Y como a mí siempre me gustó todo el tema de propiedades, inmuebles, reformas y todo esto, dije, bueno, ok, veamos. Y encontré un nicho que no está explotado y dije, es por acá. ¿Cuál es ese nicho que descubriste en el sector inmobiliario en Italia que no estaba explotado? Alquilarle a extranjeros. Tener propiedades para alquilarle a extranjeros que no tienen cómo acreditar un ingreso en un país. Creo que acá pasa algo bastante parecido. Y cuando vos no tenés una nómina, en Argentina el sistema de alquileres funciona diferente. En Argentina vos vas a alquilar una propiedad y te pueden pedir una nómina para saber más o menos cuáles son tus ingresos, pero en realidad la garantía que se pide son propiedades de terceros. O sea, yo voy a alquilar un departamento, entonces yo te digo, bueno, yo gano X cantidad de plata. Bien, pero necesitamos 2 garantías propietarias. Entonces, no sé, yo te digo, Armand, ¿me podés dar una garantía? Ok, yo te doy mi departamento, mi piso en garantía. Entonces vos me das, y ese departamento figura como garantía de mi alquiler. Entonces no es tan difícil. Claro. Bueno, es difícil en caso de que no tengas gente Que te avale. que te avale. Pero en Italia no, allá es solamente importa cuánto es lo que a vos te ingresa mensualmente. Claro. Y me pasó, o sea, me pasó a mí de ir y de buscar alquilar departamentos y si no era por una plataforma turística, no los podías alquilar porque nadie te quería alquilar un piso porque vos no tenías un ingreso. Entonces yo dije, esto está muy bueno. Hay mucha gente de afuera que se va a trabajar a Italia, muchos argentinos, en el caso, como yo soy argentina, muchísimos argentinos que van por un tiempo a tramitar su ciudadanía, muchos de ellos se quedan y entonces ahí era, Y a esta gente no les alquilan propiedades. no, Entonces dijiste, ok, voy a comprar propiedades y las voy a alquilar a los extranjeros, argentinos que van a Italia. sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no alquilar a italianos? ¿O qué ventajas tiene este modelo de negocio en comparación a comprar un piso normal y alquilarlo a un italiano? El valor. Porque cuando vos alquilás a un italiano, tenés que manejar por el valor de mercado. Pero cuando vos alquilás a una persona que en realidad necesita, y que podría ser, o sea, cuando yo hice mi ciudadanía en Italia, yo buscaba, digo, bueno, de última alquilo un piso por Airbnb. Bueno, no te sirve, porque vos para poder hacer tu ciudadanía tenés que fijar una residencia. Claro. Y no podés fijar una residencia en un piso turístico. Claro. Entonces, lo que yo ofrezco es esto, es un piso exactamente igual que el de un Airbnb, con todo, absolutamente todo, solamente te mudas con tu ropa porque el piso está completamente equipado y con la posibilidad de, Vivir a largo plazo ahí. claro, empadronarse como Claro. se llama aquí en España, digamos. Entonces ahí, digamos, eso, bueno, Fantástico. tiene un costo que es bastante más alto que el de un alquiler normal que te alquila un italiano. Claro, porque en Italia hay tope de alquiler, ¿está limitado el alquiler? No, No está limitado. no está limitado. Genial. Vale, entonces, ¿cómo fue esa primera operación? Esa primera inversión en Italia, ¿la recuerdas un poquito? ¿Qué piso era, los números y demás? Sí. Fui a ver un departamento, veo en la plataforma una de estas como si fuera Idealista, Sí. veo un piso que me pareció que estaba bien y digo, bueno, voy a verlo. Cuando llego a verlo, la chica de la inmobiliaria me dice, bueno, me dice, vos venís a ver el más grande o el más chico. Entonces digo, ¿son dos? Sí, me dice, están en la misma planta. ¿Podemos ver los dos?
Sí, ok, bueno, entonces vimos uno y vimos otro y me gustaron los dos. Entonces le digo, bueno, pero ¿se podrá pasar una oferta por los dos? Sí, entonces pasé una oferta y me la aceptaron. Entonces compré los dos, ¿Vale? que cuando, nada, o sea, dije, bueno, ya está. Ya me he metido de lleno, ya está, no hay vuelta atrás. Sí. Y nada, y me aceptaron la oferta y fue cuestión de hacer muy rápido, porque yo me tenía que volver a Argentina y tenía, no sé, 15 días para hacer todo, para abrir cuenta, porque todavía no tenía cuenta bancaria, transferir el dinero, hacer escritura, todo. Y bueno, y los italianos en Italia es todo como muy lento y como sus tiempos y todo, entonces me dijeron, no, imposible, no se puede, ¿cómo no se puede? Sí se puede, vamos que yo soy argentina y se puede. Y lo hicimos. Y firmé, creo que uno o dos días antes de tomarme el avión y volverme a Argentina. Wow. Sí. ¿Y en estos 15 días también tuviste que encontrar un reformista o ya estaba el piso listo? No, yo me fui con las llaves de los dos pisos y nada más. ¿Vale? No tuve tiempo de nada y bueno, y dije, ok, ahora cuando vuelvo, yo ya tenía decidido volver. ¿Vale? Ya había tenido la charla con mis hijos y toda la... Entonces tenía decidido que volvía a Italia a instalarme y a quedarme. Y bueno, y entonces dije, bueno, cuando vuelva haré Anda. todo lo... Y así fue. Una cosa que me contaste la semana pasada, que me chocó mucho, es que aquí, cuando digo aquí, me refiero a Europa, ¿no? Italia, España, cuando pides un presupuesto de reforma, ¿no? Imagínate, te dicen 15.000 euros para hacer esta reforma, Sí. lado de cara. Este presupuesto es válido durante, ¿qué? Un año o 5 meses. ¿Cómo es en Argentina? Me chocó mucho. ¿Cómo, cuando en Argentina te hacen un presupuesto, Ahora ya todo ha cambiado bastante, pero tratemos de, o sea, o nos vayamos hace 2 años? hace 2 años atrás. No, un presupuesto tenía validez por 24 horas. Y si tú al cabo de 48 horas le decías, venga, vamos a hacer la reforma y te Te decía, hacían un presupuesto nuevo, porque la inflación es tan porque alta, había que actualizar todos los precios. esto es muy loco. Claro. Es decir, para nosotros aquí en Europa, que estamos acostumbrados a que los precios son fijos o sube un 3% anual, que un presupuesto sea hoy este y al cabo de 2 días ya ha subido, esto es una locura. Una locura, sí. Por eso es que es tan difícil hacer y proyectar en Argentina. Claro, entonces tú venías aquí, te hacían un presupuesto y tú ya ibas con la mentalidad de rápido, rápido. Claro, era como tengo que comprar todo lo que necesito hoy. Ya hoy, ya. Porque mañana no sabemos, y claro, mañana va a valer, el precio va a ser el mismo. Bueno, me costó mucho tiempo acostumbrarme a eso, a entender de que uno acá puede ver algo y buscarlo dentro de un mes o 2 meses. Aparte también hay otra cosa, no solamente los precios, y eso también es algo súper importante, la disponibilidad de las cosas. En Argentina estuvo demasiado controlado el tema de las importaciones y todo. Había momentos en los que no había forma de que la gente pudiera importar productos de afuera y les paraban los contenedores en la aduana durante meses y meses y bueno. Entonces, en Argentina es como que tenés como que ir haciendo con lo que encontrás, Claro. con lo que conseguís. No es como... Y hasta te diría un auto, o sea, no es que te compras el auto que vos querés, del color que vos querés, y no. Lo que hay es lo que hay. Vos tenés que decir, bueno, quiero más o menos esto y ver qué conseguís. Buah, eso es muy loco, ¿eh? Sí. Aunque lo pidas 5 meses antes. No, a ver, si vos estás dispuesto a esperarlo a lo mejor un año, bueno, puede ser. Ya, Pero en general, bueno, cuando uno quiere esto es muy loco. Vale, entonces, Victoria, vamos a hablar un poquito de números. Números. Que es lo que a la gente le gusta, vale. Actualmente, ¿cuántas propiedades tienes en alquiler en Italia? En este momento 3. En este momento 3. En Italia 3. Vale, ¿en Argentina también tenías propiedades en En alquiler? Argentina tengo propiedades, pero tengo propiedades que son mías, tengo otras propiedades que son en sociedades, Con o sea, el como patrimonial, familiar. algunas con mi familia y otras con distintas sociedades. Vale, a nivel de rentabilidad,
¿qué activos son más rentables? ¿Las inversiones en Argentina o las inversiones en Italia? A nivel alquiler, en este momento a mí me da mejor rentabilidad Argentina, mucho mejor. ¿Vale? ¿Qué rentabilidad se puede esperar en Argentina si compramos, hacemos una reforma y lo ponemos en alquiler? Yo te puedo decir los números y vos sacas la cuenta. Sí. Claro. Por ejemplo, en Argentina, un departamento que vale quizás $120.000, ¿Vale? lo podés alquilar en este momento unos 900.000 pesos. Ay, lo que pasa es que te tengo que pasar a dólares. Claro. Claro, es difícil. Hagamos una cuenta rápida. Ponele que sean entre unos $800. $800 al mes Sí. y la inversión total es de 120.000. Pero estoy hablando de un departamento sin reforma, sin nada. 120.000, un departamento más o menos lo podés tener alquilado en eso. Vamos a tener que contar todo, la reforma, impuestos y demás. Es decir, tú lo comes por 120.000 y sumando impuestos y reforma, ¿cuánto te cuesta? La inversión total. Si vos compras, por ejemplo, un piso, estoy tratando de hacerme la Sí, idea de uno. Más o menos para que podamos ver qué rentabilidad se sacan en Italia y qué rentabilidad se sacan en Argentina, más o menos. Ok, de pisos estoy medio desactualizada en Argentina porque ahora estamos haciendo otras cosas, pero voy a hacer como un ejercicio. Venga. Si yo tengo un departamento que vale $120.000, reformarlo y dejarlo bonito puede llegar a valer unos $20 o $30.000 más. Vale, estaríamos en 140, 150. 150. Vale. Y ponele que ese departamento se pueda alquilar alrededor de unos $1.000 al mes. Vale. Entonces estaríamos $1.000 al mes, son 12.000 al año. Uh-huh. Entre una inversión de 150.000, estamos hablando de un 8% de rentabilidad. Sí. Esto es Argentina. Eso es Argentina. Está bien. Ahora, Argentina, hace 2 años atrás, teníamos una ley de alquileres más o menos similar a la de ustedes, no tan rigurosa, y los precios de los alquileres eran la mitad. Entonces, ahora que el nuevo gobierno liberó todo, derogó esta ley, esto no existe más, cada uno alquila la propiedad al precio que quiere, todo se acomodó y hoy sí tienen una rentabilidad bastante lógica, que es un 7, un 8%. Y esto es un punto muy importante que me gustaría que comentaras, ¿no? ¿Qué pasó en Argentina con el mercado del inmobiliario en el momento que se quitaron las regulaciones? En muy poco tiempo se normalizó y se acomodó todo solo. Esto es algo que la gente que no está metida en el sector no entiende y se creen que con las regulaciones que el gobierno intenta imponer consiguen regular el mercado. Pero aquí está un ejemplo real de Argentina que cuando Milei entró y quitó todas las regulaciones, el mercado solo... El mercado solo, en muy poco, te digo que en pocos meses. Al principio era una locura porque nadie sabía el valor de nada, o sea, decía, tengo que alquilar un departamento y en cuánto lo alquilo, cuánto lo publico, no sé, o sea, era como que no teníamos valores de referencia, fue como una nube. Pero en muy pocos meses, solo la ley de la oferta y la demanda se ocupó de que todo vaya teniendo como un valor lógico. Eso es. También hay una realidad, desde que él asumió, los sueldos aumentaron mucho, entonces la gente también tiene otra capacidad para poder... Pero estamos en lo mismo, ¿por qué han subido los sueldos? Primero porque empezó a bajar la presión impositiva. Claro. Menos presión impositiva, las empresas ganan más, las empresas pueden pagar más. Y bueno, y entonces todo es como, va como tomando como una normalidad, digamos. Todo de a poquito se va como acomodando solo. Va a llevar mucho tiempo seguramente, pero con el tema del mercado inmobiliario fue notable lo rápido que todo como que se normalizó. El mercado solo con oferta-demanda se regula. Se reguló. Y esto es lo que mucha gente en este país le cuesta entender,
Pero bueno, aquí está un ejemplo, porque me gusta que haya este ejemplo real, que haya pasado de verdad, porque mucha gente dice, no, porque claro, todo son teorías y especulaciones, pero en este caso en Argentina ha pasado y lo habéis podido comprobar. Vale, genial, Victoria, también me gustaría, tú que has tenido empresa en Argentina, inversiones en Italia, ahora también en España, ¿qué recomendación le darías a una persona que habitualmente disponga de 50 o 100.000 euros? ¿Qué recomendación le darías para empezar a construir su patrimonio o conseguir esa libertad financiera, ¿no? Que al final la gente que invierte en el sector inmobiliario no solo hace por el dinero, sino para conseguir, como tú has conseguido, esta libertad financiera y que las rentas, los ingresos de los alquileres te puedan mantener el estilo de vida. Entonces, para alguien que esté en esta misión, en este camino, ¿qué recomendaciones le darías? Es difícil recomendarle algo a alguien. Creo que hay como cosas que condicionan lo que la gente puede llegar a hacer. Uno es el conocimiento, o sea, hay gente, y yo me doy cuenta que hay cuestiones que quizás para nosotros son como supernaturales, y hay gente que no lo ve, que no lo entiende, que no... Y es totalmente válido porque se dedican a otra cosa, capaz que son médicos, entonces, Claro. bueno, cada uno con lo suyo. Entonces, una persona que dispone de un capital y quizás no tiene los conocimientos o no tiene la visión como para animar, y aparte también hay que animarse, la primera vez es difícil, quizás lo mejor o lo más fácil es recurrir a un pool de inversión en el que vos tengas algo seguro y en el que simplemente, digamos, aportes un capital y recibas un Una dividendo, rentabilidad, una básicamente rentabilidad. ser inversor pasivo. Apoyarte, ¿no? Apalancarte, como hacemos nosotros. Porque yo lo que sí creo que, digamos, este negocio a mí me encanta y y puede estar muy bueno como negocio, pero sí que hay que tener cosas como muy claras. O sea, yo soy de la idea de que la base para que esto sea un negocio rentable está en la compra. Eso es. Entonces, si vos no sabes comprar, vas a estar haciendo una mala inversión y entonces cuando te des cuenta no vas a haber ganado, sino que vas a haber perdido la poca plata que tenías. Esta frase a mí me costó mucho entenderla y me la decía siempre mi mentor, que me formé con él hace ya más de 5 años, y siempre me decía, Armán, el dinero se hace cuando compras, no cuando vendes. Tal cual. A mí me costó mucho tiempo entender esta frase y decía, ¿cómo que el dinero lo haces cuando compras? Cuando compras gastas el dinero y cuando vendes ganas el dinero. Pero no, es así, ahora lo vemos nosotros que, como ya sabes, nos hemos especializado en la compra de producto ocupado. ¿Por qué? ¿Por qué compramos pisos de fondo de banco con ocupos con problemas? Porque los compramos a mitad de precio. Y ahí está la clave de la inversión, comprar barato. Comprar barato y el dinero lo haces cuando compras. Y esto es algo que me costó mucho entender, pero es totalmente cierto, ¿eh? Es Así. así. Porque cuando vos compras bien, después quizás lo que sí se puede llegar a modificar es la rentabilidad. Quizás te puede dar un poco más o un poco menos, pero, o sea, Estás seguro, estás estás cubierto. seguro. Estás cubierto. Yo estoy lo que digo a nuestros inversores, digo, dinero no vamos a perder, porque hemos comprado un piso que vale 500.000 por 250.000. Claro. Entonces el valor reserva lo tenemos, porque ni en 2008, que ya era un 50% el valor de las viviendas. Entonces estamos cubiertos, dinero no vamos a perder. Quizás puede ser que efectivamente nosotros nos pensamos que nos vamos a gastar 30.000 en la reforma y al final nos gastamos 38, o pensábamos que lo podíamos vender por 500 y le vendemos por 480, que a veces al revés, a veces lo vendes incluso más, pero el valor reserva lo tienes porque has comprado muy bien y esto es muy importante. Sí. Incluso otro error que veo mucha gente es cuando decide, como decías tú, ¿no? Hacer su primera inversión, que es lo que cuesta, pero cuando toman la decisión luego tienen prisa. Y cualquier operación medio válida se lanzan a la piscina por la ansia o porque les quema el dinero, por decirlo así, y ahí es donde mucha gente No, yo creo que donde uno más tiempo tiene que invertir es en eso, el análisis. en buscar y encontrar Total. el producto que uno dice es este. Ahí creo que está la clave. Genial. Entonces,
Tema reformas, otro tema muy importante dentro de este modelo de negocio. ¿Tú sabías algo de reformas antes de empezar en el sector? Algo sabía. Yo cuando terminé mi colegio, escuela, no sé cómo se dice acá, bueno, hice un par de años de diseño de interiores. Vale. Después estudié Bellas Artes y siempre pensé que tendría que haber sido arquitecta, no fui arquitecta. Por ahí a veces alguien me dice, pero empezá ahora. Y siempre me gustó y me gusta mucho. Entonces, desde mi primera reforma, siempre estuve como muy involucrada y bueno, y yo, no sé, o sea, es como, tengo como, sí, tengo como bastante conocimiento de, digamos, de la vida, ¿no? Claro. Pero sí. Esto es importante, ¿eh? Aquí también es una variable donde mucha gente se equivoca. A veces, a ver qué piensas tú, a veces yo veo que mucha gente hace una reforma de un piso para poner en alquiler y lo reforman como si fueran ellos a vivir ahí. ¿Te ha No. pasado? A mí Sí. personalmente, em, Mucha gente se enamora del proyecto. yo me enamoro de mis proyectos. Eso es. Entonces, mucha gente Pero, hace la reforma como si fueran a vivir ellos y se gastan un dinero y entonces no entienden que se trata de ser eficientes, sino no, de dejarlo bonito. pero lo que pasa es que ahora te voy a contar otra cosa. Que yo me enamoro de mis proyectos. De hecho, lo que yo hago en estos últimos años es elegir a dónde quiero invertir. No invierto en cualquier cosa solamente porque da dinero. O Claro, sea, yo hago cosas que realmente me gustan. Eh, pero ¿qué pasa? Yo hace muchos años cambié mi mentalidad. Yo tengo la idea de que nada es para toda la vida. Entonces, cuando yo me hice mi primera casa, me construí desde cero mi primera casa, era como que era mi casa para toda la vida. Y claro, entonces hice esa casa como si fuera a ser para toda la vida. Y cuando hacía 10 años que vivía en esa casa, ya no quería vivir más ahí, me quería ir a claro, vivir a otra casa. claro. Porque la vida va cambiando, las necesidades cambian, los gustos cambian. O sea, todos, esto es una cosa que va en un movimiento constante. Entonces, ahí dije, ¿por qué hice esto? O sea, si yo veía cosas de mi casa en las que había gastado tanto dinero, que en realidad hubiera sido lo mismo si lo hubiera hecho, bueno. Entonces, tengo como ese concepto. Entonces, cuando yo reformo, hago cosas que están muy bien, que obviamente que mantienen una buena calidad y todo, pero no al extremo este que por ahí vos decís de quizás, ay, quiero el mármol que me lo traigan de... Tal cual. Porque seguramente que va a haber algo para reemplazar ese mármol traído de no sé dónde, que va a tener la misma función, va a ser igual de lindo y va a costar 10 veces menos. Eso es. Entonces yo a mis reformas trato de hacerlas así. También, ojo que no solamente las reformas, a mi casa la hago así, ¿no? Claro, Porque yo, o sea, porque me gusta cambiar. Yo terminé la reforma de mi piso hace menos de un año y ya estoy viendo cosas que le quiero cambiar, que le claro. quiero ir como, no sé, o sea, me gusta, entonces es como, bueno. Eso es. Genial. Entonces, Victoria, pregunta para quien no esté viendo. ¿Dirías que ahora es un buen momento para invertir en el sector inmobiliario? ¿Siempre lo ¿En qué es? país? En España. Bueno, depende de qué tipo de inversión. Si hablamos de invertir para alquilar, no, ¿Por qué no? por todas las trabas que hay puestas que no te cierran los números. Terminas hablando de que tenés una rentabilidad tan baja que no conviene. Para comprar, reformar y vender, Tema sí. alquiler, déjame que diga otra cosa. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros en AM solo compramos, reformamos y vendemos, no alquilamos nada. No solo porque hay comunidades como Cataluña que tienes tope de alquiler, sino también por el tema de la ocupación. La ocupación, Claro, el tema de que todo está hecho en contra del inversor y a favor del inquilino o eso bueno, es. entonces eso no es alentador para invertir en eso. ¿Existe ocupación en Argentina?
Muy poco. Y no como aquí en pisos o no, quizás a lo mejor pueden ocupar una casa que está como en el campo o cosas así, pero no, es bastante poco. Claro, ¿cómo es la ley en Argentina? Es decir, si un propietario un día va a una vivienda y se encuentra ocupada, ¿cómo es el No, en proceso? ese sentido es peor que acá, ¿eh? Demoras años en sacarlo. ¿Sí? Años, ¿Y sí. cómo es que si se demora años en sacarlo no hay ocupación? La verdad no sabría decirte, o sea, y tratemos de que no haya, pero No vayamos a animar a la gente a no, hacerlo, no, ¿no? decir, che, ¿por qué no están ocupando pisos en Claro, pero Argentina? No, me sorprende porque normalmente los países donde no hay ocupación es porque la ley es durísima. Es porque si tú ocupas, en una hora estás fuera y te cae no. una denuncia penal. En España la gente ocupa porque la ley les protege, pero es en Argentina. Se demora años en sacarlos. No entiendo por qué no hay ocupación. La verdad que tendríamos que averiguarlo para saberlo, porque no lo sé. Sí se ocupan, por ejemplo, terrenos. Vos tenés un terreno en las afueras de la ciudad y es más, conozco y tengo casos de que es como que la gente va y arma su propia casita arriba de un terreno que no es de él. Y ahí tenés que estar años para sacarlos. Hostia. Pero que ocupen así viviendas, casas, pisos, No eso se da. no se da. No. Vale, entonces volviendo a la pregunta, ¿no recomendarías inversión para comprar y alquilar? Entonces, ¿qué tipo de inversión recomendarías en España? Lo de comprar, reformar y vender sí me parece que está muy bien. Eh, y después, a ver, como más en general, si hablamos no solamente de España, sino en general, yo no creo que haya un buen momento o un mal momento para invertir. Siempre es buen momento para invertir, porque en vez de tener la plata guardada en el banco, que no, o como nosotros en Argentina, bajo el colchón, eh, es preferible Siempre y invertir. cuando sea Hay una buena mejores operación. épocas y hay peores épocas, pero de eso se trata esto. O sea, a veces uno gana más, a veces gana menos, pero siempre es mejor tener el dinero en movimiento que tenerlo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo digo porque tengo muchos amigos que siempre me preguntan, hermano, ahora es buen momento, es mal momento. Y digo, es que no depende del momento, depende de que sea una buena operación o no sea una buena operación. Por ejemplo, los tipos de interés, tengo amigos míos que dicen, Armand, pero es que ahora las hipotecas están al 3% y hace un año estaban al 1%, están muy caras, quizás me espere. Y digo, bueno, quizás te vas a esperar y el tipo de interés va a bajar, pero el O precio de la quizá, vivienda, precio de la vivienda va a subir. Entonces, nunca se va a dar la tormenta perfecta de que los tipos de interés estén al 1, que los precios de la vivienda estén bajos, nunca se va a dar. Entonces, yo lo que siempre digo es, en vez de mirar si factores externos que no dependen de ti, focalízate en lo que sí depende de ti y es encontrar una propiedad que sea rentable, tanto para compra, reforma, sí, alquiler o para compra, reforma, venta. sí, tal cual. El momento perfecto nunca va a llegar. Hay momentos perfectos y en buena hora de poder tener la suerte de que una vez cada tanto uno los puede aprovechar, pero no es siempre el escenario, entonces no te puedes quedar sin hacer nada esperando a que llegue el momento perfecto, eso no. Eso tal cual. Cuando está hay que aprovecharlo, pero Victoria, sí. pues nada, vamos terminando ya el podcast. Me gustaría, si quieres, que puedas dar un mensaje para cualquier, yo qué sé, mujer, emprendedor, emprendedora, argentino, cualquier persona que dijeras, no sé, esto es algo lo que he aprendido porque lo que has dicho tú, ¿no? Has vivido 8 vidas en una, empezaste una empresa familiar en Argentina, te fuiste a Italia, has invertido en Italia, luego has vuelto a España. Con todo esto, ¿qué lección o qué mensaje darías o qué les das a tus hijos o a alguien que no esté viendo? Yo lo que sí creo que aprendí es que uno puede llegar y puede estar en el lugar que elija. Tenemos la posibilidad de diseñar nuestra vida como nos guste y es solamente cuestión de, bueno, primero sí tener claro a dónde uno quiere llegar. Eh, Hay que tratar de dejar los miedos de lado. Hay mucha gente que tiene mucho miedo de arriesgarse, y eso hay que, bueno, hay que animarse. Y bueno, y tenemos como, eh, tenemos la libertad de elegir. Hay gente que no la tiene y entonces, bueno,
pero hay gente que sí la tenemos, y entonces las personas que tenemos la libertad tenemos que trabajar por eso, no conformarnos con, bueno, esto es lo que tengo ahora y ya con esto estoy bien y estoy cómodo y por qué salirme de mi zona de confort. Hay que salir de la zona de confort, hay momentos en los que uno se arriesga y dice, uy, ¿por qué hice esto? Pero está bien hacerlo, y en general cuando te animas a hacer cosas nuevas no te arrepentís. En general no. Brutal. Me parece, Victoria, un mensaje brutal y estoy de acuerdo contigo que somos capaces de mucho más de lo que nos pensamos. Así que gracias por ese mensaje. Y nada, Victoria, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir a nuestro podcast. Y para todos vosotros y vosotras, nos vemos en el siguiente episodio de AM Talks. Brutal, Victoria.